Escuchas Difundir Radio para compartir contigo la fe. Muy bien encontrados a todos nuestros fieles seguidores de este nuestro momento de reflexión semanal, donde queremos seguir buscando particularmente reflexiones que nos ayuden a ir digeriendo el momento histórico que vivimos y de manera concreta también la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene sobre su propia vida, pero indudablemente también sobre las otras. Hay un principio de aquellos que se vuelve fundamental, necesario y que tiene que ser la medida finalmente de lo que nosotros esperamos y deseamos. El término verdad para nosotros ha sido controvertido. Hay quienes lo afirman de que no existe y de que está sujeto a la individualidad, a ese mundo egoísta que desde el propio ser y hacer termina entonces por construirlo, y otros quienes hablamos de verdades objetivas que finalmente residen en Dios. Pues de ese problema y de esa disyuntiva tenemos que decir obligatoriamente que se desprenden muchísimas y difíciles situaciones. Cuando dejamos el término verdad construido desde lo político, es decir, desde la mayoría o desde las minorías, hoy es muy típico ver precisamente que las decisiones se toman de acuerdo al sentir y el querer del pueblo, pensándose y valorándose un sentido que se llama democracia, porque la inmensa mayoría es la que finalmente termina expresando aquello que puede y debe hacerse, o cómo debe entonces finalmente vivirse. Pero volvemos al mismo punto, entonces terminamos lastimosamente diciendo que no es la objetividad, sino que muchas veces es la subjetividad en relación a un valor trascendente, a una verdad desde el punto de vista metafísica que nos tiene que llevar a unar en el sentido pleno. El ser humano no puede ser ni puede estar interpretado al vaivén del momento, de la circunstancia, del concepto que cada uno de nosotros se haga. Tiene que existir una verdad objetiva desde el punto de vista antropológico que nos hable fundamentalmente del ser humano. Pues en este movimiento y en estas situaciones justamente nos movemos hoy, confundidos muchas veces por las medias verdades presentadas desde diferentes ángulos, que terminan generalmente por confundir y que terminan beneficiando siempre a unas personas, a un grupo, a un sector, que empoderadas precisamente ellas y tratando de utilizar al resto de las otras personas, terminan entonces confundiendo para poder ellos terminar reinando. Estamos ante un momento histórico de la nación. Estamos próximos a elegir el Congreso de la República y por ende también al presidente de la República. Y a la base de todas las discusiones, del concepto de nación que tengamos, del concepto de hombre que nosotros tengamos, del concepto de economía, de las realidades gruesas precisamente de la historia nacional y de la realidad de cada uno de los colombianos, pues están los proyectos finalmente que se plantean. Y ahora es necesario y urgente entonces, primero que las verdades traten de ser lo más objetivamente posible, que el sentido de democracia sea realmente del valor absoluto de la defensa del bien común, no de los intereses de unos grupos. Y frente a ellos entonces la gran exigencia también y la tarea de poder pedirle a aquellos que presentan sus nombres para la administración de la cosa pública que lo hagan con sentido de honestidad, que lo hagan con sentido de verdad, con rectitud de corazón, pero fundamentalmente también con una cosa muy importante: ¿cuál es el proyecto de nación que se quiere vender hoy? ¿Hacia dónde nos dirigimos nosotros los colombianos? ¿Qué tan aunados estamos en los principios que nos tienen que llevar precisamente en esta construcción de casa común, que tiene que ser el cómo nos vemos y el cómo nos proyectamos? De eso debería ser, antes que esas otras discusiones que nos enfrentan, que muchas veces terminan por hacernos pelear entre nosotros, que agreden lastimosamente a través de las redes porque se vuelven manifiestos de uno y de otro lado, y a veces en esa idealización de los seres humanos también no se admite ni siquiera que hay errores, que hay equivocaciones, que hay conceptualizaciones equivocadas. Construir la verdad no es un hecho entonces precisamente de una sola persona. Tiene que ser el trabajo de todos y tiene que ser la verdad objetiva. ¿Quién es el ser humano? ¿Cuál es el bien al cual debe tender? Y la política, el espacio del ejercicio que se realiza todos los días,
cómo lo proyecta y cómo le puede permitir a él realizarse entonces de manera auténtica. Por lo tanto, es entonces una tarea de gran responsabilidad y no podemos terminarnos dejándonos engañar fácilmente por conceptos y por ideas equivocadas, o mucho peor todavía aún siquiera movidos por sentimentalismos. Necesitamos razones, necesitamos concreciones y necesitamos precisamente visualización clara y concreta de este ser humano tan importante, este valor grandísimo que tiene esta nación que se llama los colombianos y colombianas que hacemos parte, quienes esperamos y deseamos entonces que el bien común sea realmente el puesto por encima de todos, antes que los intereses movidos de muchos y de muchas que manipulan a partir de las filosofías y de las concepciones desde el punto de vista antropológico que se tiene. Por lo tanto, entonces, trabajemos, construyamos, busquemos entonces el bien y no nos hagamos tampoco entonces los renuentes a las responsabilidades que a cada uno de nosotros nos atañen. El hecho y el ejercicio de participar tiene también la obligatoriedad de poder discernir y de poder entonces tener claridades, verdades realmente que oriente nuestra propia vida. Una muy feliz semana para todos. Escuchas